Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que nuestro querido Can Yaman parece estar metido en un lío bastante serio. Sí, han leído bien el título y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿realmente lo podrían detener por esto? Vamos a desgranar toda la información, las posibles consecuencias y lo que realmente está sucediendo detrás de este escándalo que involucra al actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que pueden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así se aseguran de estar siempre al día con las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El nombre de Can Yaman, ese actor que hemos visto brillar en producciones como Erkenci o Dolunay, ha estado circulando en los titulares, pero no precisamente por un nuevo proyecto exitoso o un romance deslumbrante. Esta vez la noticia es mucho más delicada y sinceramente preocupante. Resulta que el actor se encuentra en el ojo del huracán debido a una situación legal que podría tener implicaciones serias, incluso la posibilidad de detención. Pero, ¿cuál es exactamente el motivo de tanto revuelo? La raíz de este problema, según se ha informado en varios medios, se relaciona con un supuesto incidente ocurrido en Italia, país donde Can Yaman ha estado pasando bastante tiempo y donde también ha ganado una enorme popularidad. Los detalles exactos de lo que ocurrió varían un poco según la fuente, como suele pasar en estos casos, pero la esencia del asunto gira en torno a una supuesta agresión. Se habla de un altercado que habría tenido lugar en la noche del 11 de enero de 2023 en Roma. Las acusaciones apuntan a que Can Yaman habría tenido un enfrentamiento con un colega o una persona relacionada con el ámbito profesional, específicamente durante una cena o una reunión social. Las informaciones más detalladas sugieren que la disputa se habría originado por un malentendido, o quizás una discusión que escaló rápidamente. Al parecer, en el fragor de la pelea, el actor habría recurrido a la violencia física. Testigos del incidente habrían declarado que Can Yaman habría golpeado o empujado a la otra persona, causando heridas leves o algún tipo de daño físico, aunque la gravedad exacta de las lesiones aún no está completamente clara y parece ser uno de los puntos clave en la investigación. Este tipo de incidentes, aunque puedan parecer aislados, en Italia y en muchos otros países, se toman muy en serio, especialmente cuando involucran acusaciones de agresión. Lo que complica aún más la situación para Can Yaman es que si las acusaciones se confirman y se demuestra que hubo una agresión, podría enfrentar cargos criminales. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿podrían detenerlo? La respuesta corta es que sí, es una posibilidad real. En Italia, al igual que en la mayoría de los sistemas legales, si se presenta una denuncia formal por agresión y las autoridades consideran que hay pruebas suficientes, se puede emitir una orden de arresto. Esto significa que dependiendo de cómo avance la investigación y de las decisiones judiciales, Can Yaman podría ser detenido para ser interrogado, o incluso para enfrentar un juicio. La gravedad de la pena dependerá de varios factores, incluyendo si hubo intencionalidad, la gravedad de las lesiones causadas a la víctima y si el actor tiene antecedentes. Es importante mencionar que hasta donde sabemos y según las últimas noticias disponibles, Can Yaman no ha sido detenido formalmente. Sin embargo, sí se ha informado que hay una investigación en curso y que se ha solicitado la intervención de las autoridades. Los abogados del actor, por su parte, han emitido comunicados intentando aclarar la situación, alegando que Can Yaman actuó en defensa propia o que fue provocado, o que todo se trata de un malentendido. Es un tema complejo donde las versiones suelen cruzarse y donde la verdad tarda en salir a la luz. La prensa italiana ha estado muy pendiente de este caso, y las redes sociales han explotado con todo tipo de especulaciones y opiniones. Para algunos es simplemente un error puntual de un actor conocido, para otros, es una muestra de un comportamiento inaceptable que debe ser castigado. Lo cierto es que estas acusaciones, independientemente de su veracidad final, dañan la imagen pública del actor y generan una gran incertidumbre sobre su futuro, tanto a nivel personal como profesional. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la línea tan fina que existe entre la vida pública y la privada de las celebridades. Por un lado, son figuras que admiramos y que a menudo admiramos por su talento y carisma en pantalla. Por otro lado, son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y a veces sus propios demonios.
Cuando un actor de la talla de Can Yaman se ve envuelto en un escándalo legal, el impacto es doble, afecta a su carrera, a su reputación y, por supuesto, a la percepción que sus fans tienen de él. Los contratos que tiene en marcha, los proyectos futuros, las campañas publicitarias, todo esto puede verse seriamente afectado si las investigaciones avanzan y se determina su culpabilidad. En Italia, además, la figura del actor tiene un gran peso cultural, y un escándalo de este tipo puede tener repercusiones importantes en su proyección profesional dentro del país. Además del posible aspecto legal, también está la dimensión mediática. La forma en que se maneja la información, las posibles filtraciones, los comunicados de prensa, todo contribuye a construir una narrativa. Es crucial recordar que en este momento, las acusaciones son solo eso, acusaciones. Can Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Sin embargo, la opinión pública ya está dividida, y el daño a su imagen ya está hecho, en cierta medida. ¿Qué más podríamos esperar de esta situación? Pues probablemente veremos un proceso legal que puede ser largo y complicado. Se necesitarán pruebas contundentes, testimonios y un análisis detallado de los hechos para llegar a una conclusión. La defensa de Can Yaman seguramente apelará a cualquier circunstancia atenuante que pueda encontrar. Y mientras tanto, el actor deberá lidiar con la presión mediática y la incertidumbre de no saber qué pasará. Es interesante observar cómo reaccionan las productoras y las marcas con las que trabaja. Es común que ante este tipo de escándalos, las empresas evalúen la conveniencia de mantener sus contratos o de pausar acuerdos hasta que la situación se aclare. La imagen corporativa es muy sensible a la imagen de sus embajadores, y un actor involucrado en un caso de agresión podría ser un riesgo demasiado grande. Ahora, centrándonos un poco más en las posibles consecuencias legales. Si se determina que hubo agresión, los cargos podrían variar desde una falta menor hasta un delito más grave, dependiendo de la gravedad de las lesiones. En Italia, el delito de lesiones personales puede acarrear penas de prisión, multas e incluso la obligación de indemnizar a la víctima. Si las lesiones fueran graves, las penas podrían ser significativamente mayores. La detención preventiva es una medida que se utiliza para asegurar que el acusado no evada la justicia, no destruya pruebas o no interfiera en la investigación. Por lo tanto, si la Fiscalía considera que existe un riesgo de fuga o de entorpecimiento, podrían solicitar su detención. En resumen, la situación de Can Yaman es delicada. Se le acusa de un incidente de agresión en Italia. Hay una investigación en curso y aunque no ha sido detenido hasta ahora, la posibilidad existe si las pruebas lo ameritan y las autoridades así lo deciden. La defensa del actor argumentará su inocencia o atenuantes, mientras que la justicia italiana deberá determinar la veracidad de los hechos y las posibles consecuencias. Hemos analizado los detalles de la acusación, las posibles ramificaciones legales y el impacto en su carrera. Es una situación lamentable para cualquier persona, y más aún para una figura pública que ha construido una carrera y una base de fans tan sólidas. Esperaremos a ver cómo se desarrolla este caso en los tribunales italianos y mantendremos a todos ustedes informados sobre cualquier novedad relevante. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil y que les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo con Can Yaman. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les parece que las acusaciones son serias? ¿Creen que debería enfrentar las consecuencias si se demuestra su culpabilidad? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.